Conexionistas, bienvenidos, bienvenidas, una versión más, una versión en la que vamos a hablar de los factores ASG y cómo tienen que ver o cómo se manejan a través de la comunicación. Y está con nosotros una persona que tiene muchísima experiencia en este tema, ¿no? Es el director general de Expoc, una empresa especializada en la comunicación RSE y cuenta con más de 500,000 lectores. Él ha sido un gran promotor de las RSEs. Cuenta con una maestría en responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac, ha cursado diversos, pues ahora sí que valga la redundancia, cursos de alta dirección y tiene mucha experiencia en medios, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Hola, hola, Amigas, ¿cómo amigos de estás? Conexionistas, gracias por acompañarnos de nuevo, por estar aquí con nosotros. Y a mí me da mucho gusto que ya nos habíamos tardado, ya me había tardado en invitar de nuevo a Tocayo. Alguna vez hicimos un experimento y perdí yo los archivos, entonces confiésome culpable. Pero miren, lo importante de mi Tocayo, además de su larga experiencia, que yo puedo constatar que él fue, si no el primero, sí de los primeros que pusieron atención en esta tema de responsabilidad social empresarial para darle difusión y hacer todo lo posible porque esto llegara a todos lados. Pero no solamente eso, sino a mí la parte que más me gusta, y así lo voy a decir, del trabajo profesional de la gente de Expo, es que no han perdido su sentido crítico. Yo he leído varios comentarios, varios espacios de Edgar en donde señala lo que tiene que señalar. Y esa es una de las partes que más me convence porque ahora vemos cómo la comunicación pues se convierte más, ¿no?, en mensajes de posicionamiento para trabajar en buenas reputaciones y olvidamos el pensamiento crítico. Y justamente desde ahí quiero platicar con la experiencia de Edgar. Tocayo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y sin más preámbulo, quisiera yo entrar ahora sí que, como se dice, en caliente al tema. Hoy este tema de la responsabilidad social empresarial de los factores ASG está por todos lados. Tú que mejor que nadie conoces los esfuerzos de comunicación, no solamente de las empresas, sino de aquellas personas responsables dentro de las empresas que se encargan de difundirlos. Y quisiéramos hablar contigo de esa otra cara de la moneda, de Ujú. esta parte que con tu experiencia y desde la trinchera donde te encuentras, eh, ¿crees que sean áreas de oportunidad o focos amarillos en los que nos deberíamos de estar fijando en este momento, que en la parte de comunicación o por alguna razón no se han desarrollado o se han olvidado o de manera decidida no se han tocado porque no resulta conveniente? Entonces, eh, entramos de lleno contigo. ¿Cómo ves el fenómeno ahorita? ¿Qué crees que le esté faltando? Hola, Tocayo, un gusto de verte de nuevo. ¿Y qué tal, Armando? También gusto de conocerte. Y pues, gracias por la invitación a Conexionistas. Es para mí un privilegio y más un gusto platicar con ustedes. Y bueno, pues, vamos, es que a ver, el punto de partida que desde que das, Tocayo, pues es por supuesto una invitación a hablar del medio vacío, ¿sale? Que para mi gusto es más que medio vacío. Diría yo que está bastante vacío el territorio de la comunicación en este ámbito, ¿no? Sin embargo, quizá para no irme sobre esa área de oportunidad, habría que reconocer que efectivamente lo medio lleno, pues hay que reconocer que por uno u otro motivo, el interés de los asuntos ASG ha venido a la alza, por así decirlo, y literal a la alza por quizá principales intereses o intenciones financieras y lo que ello conlleva, que es acceder a premios, a productos y a esa gasolina financiera. Entonces es evidente que el tema está mucho más visible y reconocible hoy que hace 10 o 15 o 20 años, que decir, Seguro, seguro que 5 sí. años, ¿no? Entonces, también creo que hay que tener la capacidad, y no sé si llamarle maña, de reconocer cuál es la etiqueta detrás de estos mensajes, ¿no? Que no todo es ASG, que es un tecnicismo, es un acrónimo muy técnico que el público en general, vamos, que esté fuera del territorio de la sustentabilidad y de las finanzas, pues no sabría de qué va. Dicho de otra manera, mi esposa, mis hijos, mis amigos no sabrían, bueno, mis amigos que no están en finanzas, no sabrían de qué estamos hablando, ¿no? Y mucho Ujú. menos
por sus siglas en español. Pero si hablas de propósito, pues cacharías que el mundo de la mercadotecnia, este espíritu que se busca trasladar o crear a las marcas, va a la alza. Desde mi punto de vista, eso también es sustentabilidad expresada por los marqueteros. Y bueno, vamos, sustentabilidad, desarrollo sustentable, sostenibilidad, y llegamos al viejo concepto de la responsabilidad social, ¿no? Todos son similares, complementarios. Creo que sigue habiendo, desde mi punto de vista, una total no claridad, una ambigüedad total de los conceptos. Se usan de forma indistinta para tratar de decir lo mismo, pero esa es mi experiencia. Me parece que ese punto de partida, Tocayo, Armando, hablando de quienes comunican, desde mi punto de vista no han empezado por el principio, no han empezado por entender qué hace y qué es esta estrategia o esta manera de hacer negocios, ¿no? Solo empiezan a comunicarlo con una intención de cumplir con un pedido y, bueno, venga, hacen comunicados estrictamente positivos, si acaso emocionales y ya en el mejor de los casos espirituales, ¿no? Y funcionales, ¿no? Entonces, la comunicación sin duda es más intensa, entonces el nivel de comunicación incrementa, la oferta de los contenidos incrementa, es decir, nosotros estando en este mundo no hemos dejado de comunicar, surgen nuevos esfuerzos como una clara muestra de una tendencia, y sin embargo creo que avanza muy lento, hay que decirlo. Yo no lo puedo creer, nosotros ya vamos para 20 años haciendo lo nuestro. Efectivamente debo reconocer que con mis compañeros hacemos un esfuerzo en serio, disciplinado, de mandar comunicación diaria. Lo bonito de esto es que cuando estás en comunicación, y ustedes deben de saber de lo que hablo, pues nunca llegas a hacerlo suficientemente bien, ¿no? Siempre hay una curva de poder hacerlo mejor de manera disciplinada, en el diseño, en el contenido, etcétera, en el fondo y forma. Entonces, bueno, pues seguimos provocados por hacerlo mejor y bueno, constatamos que esto tiene todavía mucho más que dar. Ahora sí, si hablamos en los medio vacíos, pues hay que medio sentarnos cómodos, desde mi punto de vista, para partir por partes estas áreas de oportunidad, por así decirlo. De manera muy general, yo creo que quienes comunican esto, ya lo expresé, lo ven de manera en lo general muy superficial, ¿sí? Como mensajes que, hombre, que es que en serio, hace como 2 décadas seguían llevando la misma intención, maquillar y dar un estímulo estrictamente positivo de lo que una empresa hace, ¿no? Por poner un ejemplo, y ahorita les paso la palabra, creo que no estamos todavía y lamentablemente acostumbrados a que una empresa, cuando incide en una situación negativa, de riesgo, de omisión, de accidentes, de defraudación, de crisis reputacional porque el CEO de una empresa acosó o mantiene una relación sentimental con una colaboradora y eso resulta en despidos, las empresas no cuentan esa historia, las empresas no tienen la capacidad de decir, bueno, y construir comunicación desde eso, ¿no? Desde cómo reconocen que sucede, pero no nos platican por qué responden de una u otra manera, ¿no? Entonces, creo que esas historias no son bien vistas en el mundo de la comunicación. Cuando nosotros en Expo nos acercamos a pedir esas respuestas, pues todavía no existen en una situación de adversidad. Y déjame tomar otro matiz, otro extremo dentro de lo que tampoco gusta hablar. Las campañas de mercadotecnia social, que son otra manera de hablar de esta intención. Si tú a una empresa, vamos a decir, como Danone en México, le preguntas el porcentaje que dona a su famosa, por lo menos en México, campaña de donación para contribuir a tratamientos de cáncer de niños, le preguntas qué porcentaje del yogur dan, porque eso es una promesa de la campaña, compra y ayudas, no te dan la respuesta. Si vas más allá y les preguntas, oye, ¿para cuántos tratamientos alcanzó la participación de la empresa junto con sus consumidores para atender estos, por supuesto, lamentables y loables causa? No te dan respuesta. ¿Y qué decir si le preguntas a Danone si este tipo de campañas contribuyen a lo que señalabas, Tocayo,
a construir una reputación corporativa o inclusive para que los clientes prefieran un yogurt respecto del otro. Y tampoco te responden. Entonces, para pasarles ahora sí el tema y empezar a pelotear, yo creo que son todavía temas que se identifican como estrictamente positivos. No hay indicadores detrás de una gestión para construir un mensaje. Y desde lo negativo no hay respuestas y en ocasiones desde lo positivo tampoco hay un mensaje más allá de lo que ellos junto con sus RPs solo quieren decir y expresar. Sí. No hay profundidad. A ver, a reserva de lo que Armando haya apuntado o haya destacado, para mí tocas dos elementos bien importantes ahí. Primero, esta cultura todavía, a pesar de tus 20 años de experiencia en esto, yo llevo en el término, y me parece que ahí coincidimos ambos, ¿no? A pesar de, inclusive de hablar de empresas de clase mundial, como que la parte de comunicación es la menos de clase mundial que tienen, ¿no? Y quizás no quiero centrarme nada más en empresas que operen en América Latina o en países menos desarrollados. Yo digo que esto es en todos lados y veo que me voy a concentrar en esta parte humana cuando tú decías, ¿no? De que haces las preguntas y que no hay esta credibilidad. Y para mí es un indicador muy importante porque en la experiencia y lo que me ha tocado ver, las áreas internas de la empresa, practicantes que tú has entrevistado, yo creo que prácticamente a todos los importantes. Cuando a mí me toca, ¿no? Por la parte profesional a la que me dedico, las áreas correspondientes levantan la mano y voltean a ver a las áreas de comunicación para decir, ¿por qué no lo que estamos haciendo? ¿Por qué sigue siendo este el mejor de los secretos? ¿Por qué nos tenemos que esperar a que tú me des el reporte? Entonces, muchas de ellas, si no la mayoría, están como maniatadas estas áreas, ¿no? Porque la política de comunicación dice, y entonces tenemos como que el peor de los escenarios, que aquellas cosas que sí ocurren, ¿no? Se tardan en comunicar, ¿no? Hay toda una serie de filtros y entonces se pierde la oportunidad y se pierde la credibilidad. Y aquellas cosas que se deberían de abrir, como tú dices, de manera transparente al vecino. Ya olvidemos del gran reporte al vecino, al que estás ahí para ganar esa confianza con honestidad, pues digamos, con honestidad, pues tampoco ocurre. Entonces, me parece que hay como esta especie de o atraso o secuestro, ¿no? En jugar al avestruz, en mira, no digas nada porque así se va a olvidar. Y eso a la larga, pues tú y yo sabemos bien, Armando, que también se dedica a la parte de comunicación, los efectos negativos. En esa parte, tocayo, que toca a los públicos internos, ¿no? ¿Qué avances has visto? Tú sí es que los has visto, ¿eh? Y si no, ¿qué crees que se podría hacer? Porque me parece que ahí hay una parte dentro de este vacío medio vacío que tú comunicas, que para mí es como el principio de todo, porque la empresa podrá decir hacia afuera lo que quieras. Yo no veo una consistencia interna y como consultor externo te lo puedo decir, lo mejor que uno puede hacer es encontrarse un empleado, preguntarle y ahí te vas a enterar bien cómo están las cosas. Sí, pues mira, tocayo, creo que a ver, déjame doy un paso atrás, como bien dices, ni siquiera en ocasiones las empresas transnacionales o de clase mundial logran, y que, vamos, que quizá recientemente lo que sí han comunicado es este gran anuncio de su intención net zero al 2030 o 2040 o 2050, que es bien fácil de comunicar, que es bien fácil de cumplir con esa aspiración, pero vamos, ¿no? Es que en serio, habrá que verificar o habrá que, también tendrían que decir, oye, vamos con este compromiso al 2050 y va a estar este mecanismo de verificación para que haya información constante, verificable y accesible en todo momento para que vayan viendo el tránsito o el progreso. Pero es que venir a decir que yo en 30 años, toca, yo voy a ser una excelente persona, pues cualquiera lo puede decir, ¿no? Y lo mismo sucede en una empresa. Realmente, ¿qué director general tiene la capacidad de trascender y de afirmar que su tipo de gestión va a trascender más de 2 décadas hacia adelante? Entonces, eso me parece que ahí hay una categoría de greenwash potencial muy, 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 muy elevada. En ese sentido, estas grandes empresas, hay que decirlo, en México, que es donde
que opero, radico y de donde mejor veo esta tendencia, hay una circunstancia de que hay empresas bien importantes con sede quizá regional en México, no así corporativas. En México existen corporaciones como Cemex, como Bimbo, como FEMSA, pero la mayoría somos sede, ¿correcto? Ujú. En ese sentido, las corporaciones han hecho estos grandes compromisos, categóricos, hay que decirlo, pues porque por lo menos siendo empresas públicas así lo expresan, pero siendo realistas, los presidentes de quienes operan las empresas en México no han acabado de entender de qué va el compromiso responsable, el compromiso ESG o como lo queramos etiquetar. ¿Por qué? Y voy a hacer un comentario muy simple. Porque a estos personajes, a estos directivos, líderes, pues puedo pensar que en su dashboard y para lo que les pagan, sus bonos y su remuneración, va de ventas, de producción, de compliance, pero no me imagino que tengan un indicador de reputación o de disminución de huella o de incrementar el impacto social a través de programas de inversión social. Lo puedo afirmar, ¿no? Sí. Y eso, en esta inteligencia empresarial, hace todo el sentido. No sería yo quien señale este tipo de liderazgo, pero hay que decirlo, los líderes en México no están alineados a nivel estratégico para que esto entonces trascienda. Y entonces vemos una desconexión entre el espíritu de la marca corporativa, que hay que decirlo, yo creo que el tema de construir marca corporativa y otorgarle atributos a esta marca corporativa, que es el gobierno, yo creo que estamos ahí sí muy lejanos a lo que representa la construcción de una marca de consumo. Creo que eso sí va también hacia adelante, pero los que gestionan las marcas corporativas, pues como bien dices, están maniatados, ¿no? Y ahí entramos en mi siguiente comentario. Creo que, y bueno, la verdad es que desde el área de asesoría, debo decirlo, lamento muchísimo, porque es frustrante y es revelador, que ya cuando suceden cosas que contribuyen a la licencia social, al compliance, vamos, a la reputación, a vender. A la hora de buscar quién es el talento detrás de la comunicación corporativa, te das cuenta que esta área de comunicación corporativa lejos está de ser un área influyente, me parece que es un área operativa que hace más comunicados de prensa, vamos, que va con una comanda, va tomando pedidos, ejecuta el pedido. Estoy siendo un tanto ácido, pero así lo vivo, así lo percibo, que no está del todo alineada a la estrategia, pero sobre todo un comentario crítico. Que esta área corporativa sigue siendo colega de los demás. Y entonces, si una empresa que tiene cuyo por objeto material la gestión del agua, ¿no? Y tienen implementaciones ejemplares, vamos a decir, en eficiencias tecnológicas y en un compromiso real. Pero si la realidad de esa empresa en México hoy no es suficientemente visible o notoria, ese estatus que en la región o en sus corporativos pudieran reconocer, afecta al colega del de comunicación. Y ese colega le da una patada por abajo de la mesa a la de comunicación porque lo que está haciendo o no haciendo está afectando los intereses personales. VP, dirección, gerencia. Entonces se hace no debo de ser denostativo, pero un nivel muy bajo de gestión y de gerencia, en donde creo que entonces los de comunicación no comunican o comunican mal para no afectar los intereses de su colega que está en alguna dirección operativa, tocayo. Entonces, yo creo que está ahí, yo creo que las áreas de comunicación corporativa deben de estar al nivel de presidencia, de dirección general, y afectar o beneficiar a cualquier área operativa, de negocio o directiva, con los matices de lo bueno y lo malo, ¿no? Y eso tiene que arrastrar inclusive la operación de las empresas, ¿no? Sin duda.
Dijiste algo que me llamó mucho la atención ahorita, que era que van con la comanda pidiendo la orden a ver qué se va a ofrecer, etcétera, etcétera. Aquí yo, y te digo, visto un poco desde fuera, yo no estoy muy metido en todo este tema. Sin embargo, pues tengo bastante también experiencia en lo que es la comunicación. Eh, el tema aquí es qué tanto una política, y estoy hablando tal vez no en empresas las de las top 10 y las que están hacia arriba ni las 500 de expansión, sino un poco más abajo. ¿Qué tanto es la agencia de relaciones públicas la que le marca a la empresa decirle, ah, ahora hay que hacer esto, ah, ahora hay que hacer el otro? Es decir, no tanto que salga de los directivos, del director general, del CEO, que diga, tenemos que esta responsabilidad, tenemos que cubrirla, sino es más bien algo que te está diciendo tu gente de relaciones públicas, hay que hacerlo, pues para hacer este greenwash, nos veamos bonitos y salgamos en el periódico pues sembrando arbolitos. ¿Cómo está ahí ese tema, tú que lo estás Yo, viendo de cerca? yo creo que sí tiene mucho que ver, pero imagínate, o sea, con el planteamiento que haces, Armando, revelas lo que sucede cuando el gestor de relaciones públicas, la agencia, le dice, oye, ¿sabes qué? Hay una tendencia en donde las audiencias están premiando este tipo de iniciativas, de etiquetas ESG o de inversión social o al nivel que lo queramos llevar, y eso lo están premiando y eso construye reputación. Es más, hay CEO activism, ¿no? Y te recomiendan, oye, Armando, pues deberías de ser tú un director general más visible y más cercano a la gente porque esto paga en términos reputacionales. Eso sucede, ¿no? Y entonces sí ves a las grandes marcas de relaciones públicas vendiendo, por así decirlo, o promoviendo, en el mejor, en un sentido, por supuesto, más correcto, este tipo de gestión. Pero viniendo de relaciones públicas de la agencia, esta recomendación deja ver que la empresa entonces empieza a hacer acciones tácticas, visibles, esencialmente cosméticas, y la organización cree que con ello está agotando la agencia, perdón, la agenda, ¿no? Por lo que una agencia de comunicación le recomienda. Ahí hay un vacío que me parece perverso y torpe, y es a lo que voy. O sea, basta que un director general, un presidente comprenda el tema para que se entienda que esto es una propuesta, sí, interesante, pero vacía, hasta entonces no se nutra de lo que realmente hace a la estrategia empresarial, pero sí que hay esa realidad. Ahora, y si nos vamos al otro lado, a las empresas que hacen lo suyo y vamos, con este ejemplo, ¿no? De la comanda, y le piden a la agencia de RP, oye, creemos que en esta empresa tenemos que construir un mensaje mejor, de largo plazo, en donde tenemos que irle construyendo un carácter a nuestra empresa en estos temas, que no nada más es la etiqueta de ESG, de responsabilidad social, sino es en estos temas, subtemas y en estas áreas. O sea, es complejo. Y entonces quisiera que tu agencia se alinee a nuestra estrategia para entonces operar de manera pertinente. Necesitamos de forma proactiva emitir mensajes temporales, acordes a un logro, a un hito, a una nueva inversión. O sea, esto es vigente y permanente, pero también necesito que estés, y ahí te va otro tinte crítico, estemos alertas para que en el momento en el que suceda una incidencia negativa o un impacto negativo, también sepamos responder. Claro. Y eso, perdón, desde mi punto de vista, la máxima de los de RP es, ante una crisis, no hagamos olas, dejemos que pase la crisis y después de un tiempo nadie se va a acordar. La estrategia es totalmente conchuda, me parece totalmente... Eso sí, te lo recomiendo como si fuera detrás de un análisis profundo y analítico. No, no digamos nada porque yo creo que no es conveniente y es totalmente hongo, discúlpame, y no reconocen que inclusive en ciertas ocasiones, detrás de una crisis, existe la oportunidad de transmitir carácter, capacidad de respuesta y una intención auténtica de mejora continua. Eso no se Claro. ve. Y eso, discúlpame, yo creo que las agencias de relaciones públicas no están allí y están lejos de tener esa capacidad de gestión y de reacción. Y coincido totalmente. Además, las veo ya como una extensión de la política interna, ¿no? Cuando asumen estas cuentas y se conviertan en sentadores de personajes, más allá de resolver un problema y juegan, ¿no? Con la política interna de las empresas. Eh,
Tocayo, solamente el tiempo se nos acabó y déjame hacerte una última pregunta. Más que pregunta, un mensaje. Quiero pensar en ese operador, como tú dices, interno, que no tiene todas las facultades, que la mayoría de las veces toma pedidos, que de repente entrega reportes de reputación, con estos picos, mapas de calor de me quiere, no me quiere, hablaron bien, hablaron mal de mí, ¿no? Y yo siempre les digo, tu reporte lo único que mide es que tanta dinero le has metido a través de una agencia para pagar anuncios, ¿no? Ujú. De si te hablan bien o mal de ti. A ellos que están ahí atrapados, que tienen que resolver una mejor difusión, sobre todo interna, que quizás son áreas o que son el apéndice del apéndice de algún área de recursos humanos. En el mejor de los casos, es un departamento chiquitito de comunicación que tienen que enfrentar, ¿no? A estas superagencias públicas que ahora los pone a trabajar a ellos para hacer lo que la agencia tibiamente recomienda, como bien dices. ¿Qué podemos decirle a ellos, tocayo, en este mundo en donde se está dirigiendo, en donde las empresas están puestas, ¿no? En esta vitrina, en donde ya la, la comunicación alrededor está enfrentando críticas importantes, inclusive se ha politizado este asunto, es decir, ya está desapercibido, y ellos están en este estrés, ¿no? De, pues tengo que resolver el pedido. Yo creo que tienen dos opciones, aquellos que decidan, pues mira, me la llevo tranquila, formo parte de esta actitud, ¿no? Conchuda, como dices, y pues así la llevo fácil. Pero aquellos que quieran, ¿no? Hacer la diferencia, aquellos que quieran agregar valor a su función en este tema de comunicación y en esta reflexión de todo lo que has comentado, pues, ¿qué les dirías? Ujú. Bueno, primero al punto de que rehuyan de este ejercicio complaciente del publicity, ¿no? En donde se ve que hubo tantas notas positivas, neutrales, negativas, y llegar a ese número que a todos complace, porque además es un número no real, en donde el valor del publicity, si la nota hubiera sido pagada, hubieras pagado 1 millón de pesos. Y eso es en serio, es perverso. Y todos están Sí, contentos. Está contento el gestor, está contenta la agencia y está contento el director general y sus directores, porque nadie hace un análisis y dice, bueno, esto está, como son inteligentes para manejo mental de indicadores, pues les hace toda la lógica y se la creen. Eso es una tomada de pelo, ¿no? Y eso es, sí. pero sin embargo es perverso porque todos están contentos, ¿correcto? Entonces eso, acto uno. Si este liderazgo que señalas está dispuesto a romper estos vicios creados y estos territorios de control o de estabilidad en donde todos ya se han acostumbrado, si este liderazgo está dispuesto a realmente generarle valor, Armando y Edgar, a la empresa, a base de lo que sí hace la empresa en materia de ESG o de responsabilidad social, el acto uno es que se tiene que, primero, interesar en entender, no aprender del tema, es entenderlo. Y para entender de ESG, pues no, no se tiene que tener capacidades únicas, ¿no? Ni intelectuales, ni un bagaje. Es un tema similar a entender de mercadotecnia, entender de cosas que se hacen de la creatividad y la circunstancia. Yo creo que en esa dimensión, esta materia es más acorde a lo humanista y a lo creativo y a lo técnico, ecológico o financiero, ¿no? Entonces, siendo así, que se interesen, ¿no? Y que empiecen a partir por partes el concepto de ESG, que reconozcan que un compromiso de inclusión tiene que ver con ESG, que un empaque novedoso tiene que ver con ESG, con una campaña en donde se construye conciencia, es ESG, pero lo mismo un crédito, un bono, una eficiencia, una nueva contratación, una nueva mujer en el board. Todo eso es ESG. Creo que estas personas deben de buscar en su comunicación evitar ponerle la etiqueta de responsabilidad social o ESG y empezar a preocuparse o a involucrar, más bien, a tener la intención de transmitir las acciones, ¿no? Cuando tú reconoces que una tabacalera tiene acciones ejemplares en cómo operan a los hijos de los jornaleros en Nayarit,
siendo que una tabacalera es muy señalada por, pues, por su Claro, sí, producto, que es nefasto, sí, sí. pero tiene prácticas ejemplares. Y ahí te va otra, por último. Cuando reconoces que unos cárteles del narco, nefastos de principio a fin, tienen prácticas ejemplares, perdón, en vínculo con la comunidad, hay que entender que ellos no se presumen como empresas responsables, ni mucho menos, pero tienen un efecto deseable para cualquier empresa que tiene una planta en cualquier lugar de cualquier país. ¿Sí? Logran el objetivo deseado, ¿no? Teniendo una gestión y no etiquetándose como la gestión ESG del cártel del Golfo, ¿no? Estoy diciendo Claro, un absurdo, pero el claro. resultado lo tienen. Creo que quienes gestionan la comunicación tienen que enfocarse en el concepto, en la práctica, en la iniciativa y dejar de lado la idea de etiquetarlo y que en el título salga la responsabilidad social o ESG de cualquier empresa, ¿no? Yo creo que hay que entender, este sería mi principal comentario, y para entender de ESG y de esto, solo hay que tener la intención, buscar información, escuchar este podcast, y realmente sigue siendo muy accesible comprender de estos temas y volverse entonces, quizá al tiempo, el líder de la empresa en esta materia. Es en serio, está Sí, sí, disponible sí. esa posición en muchas empresas. Pues mira, yo creo que aquí se puede hacer una lista enorme y podemos dedicar 1 o 2 días a la conversación, pero como te decía, se nos agotó el tiempo y me gustaría, una de las fuentes que yo utilizo para enterarme de qué está pasando en las empresas y dónde van para mapear es Expo. O sea, tú tienes ahí un registro histórico de todo lo que ha ocurrido, no solamente en términos de entrevistas, sino en temas de lo que ciertas empresas, las que ¿no? Se reportan e informan, y es un acervo muy interesante. Y cuando reviso tu acervo para lo que yo tenga que preparar, de repente identifico ciertas tendencias. Ujú. Y me gustaría regresar contigo después, porque hay algunas tendencias en donde me llaman la atención y me parece que sería importante platicarlas, ¿no? En este espacio, por lo cual estoy siendo un poco mañoso para invitarte con estas cosas que se identifican desde aquello que tú, y que además lo que me gusta es que es fuentes públicas, o sea, quien no me quiera creer, pues tiene que ir a visitar tu página y ahí baja y ahí se va a dar cuenta que el dato está. Ujú. Entonces, identificarlas y poder regresar contigo eventualmente, ¿no? En la medida que esto ocurra, porque me parece que este tema es Ujú. muy importante como para creer que todo lo que se dice es cierto, pero más allá es muy importante como para no hacer nada, para que al respecto avance y madure y esté a la altura que hoy, como bien dices, no está. Correcto. Entonces, la puerta está abierta, aquí nos tienes y pues nada más agradecerte la candidez y la claridad de palabras y de tus ideas y pues la invitación queda abierta, querido tocayo. Sí, sí, tocayo, gracias Armando, a tus órdenes, y no es maña, es colega y amistad. Entonces, todo gusto, en cualquier momento platiquemos de esto. Feliz. Perfecto. Edgar, la hora de los anuncios, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te localizamos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo leemos tu revista? Platícanos. Sí, el portal, Armando, es www.expocnews, es expok news, seguido.com. Es el portal. Ahí en el portal pueden encontrar la ventanilla que se pueden suscribir a nuestro newsletter, que es diario, de lunes a viernes. Se envía para quienes estamos en América por la mañana, en español por el momento. Y bueno, en mi caso, redes sociales que, vamos, no es tan enriquecedor seguirme, no soy tan activo, pero ahí luego me aviento mis frustraciones. En Ok. Twitter es edlopim, que son las siglas edlopim, de Edgar López Pimentel, en Twitter, que es lo que yo creo que es lo más que yo puedo invitarlos. Armando? Magnífico. Pues una vez más, muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos vieron, que nos escucharon. Recuerden seguirnos, recuerden darle like a este video. Es la mejor forma en la que nosotros podemos seguir haciendo este tipo de contenidos. Y nosotros somos en Twitter, somos Conexionistas MX, también en Facebook, en YouTube nos encuentran como Conexionistas México y en Spotify tan solamente Conexionistas. Ahí pueden encontrar todo el histórico de lo que hemos producido para Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.